Minutos, pues estamos muy contentos en el RTBC Sistema de Medios Públicos con el lanzamiento de esta serie documental Nación Rebelde. El próximo domingo, la cita es 8 de la noche en la pantalla de Señal Colombia para conocer toda esa historia del rock colombiano desde hace muchas décadas, y justamente para hablar de este proyecto tenemos dos invitados a esta hora aquí en la mesa de trabajo de Señal de la Mañana. Está con nosotros Mauricio Tamayo, el productor de todo este proyecto Nación Rebelde, y también está el baterista de una de esas bandas icónicas del metal colombiano, Óscar Orjuela, el baterista de Darkness. Bienvenidos los dos. Mauricio, buenos días. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estamos de nuevo en el camino, Óscar. Nuevamente. Rebeldes todos, ¿no? Estamos rebeldes. Pues estamos hablando de un sueño de hace 25 años, la época en que yo trabajaba en audiovisuales televisión, todavía existía. Después de hacer La Brújula Mágica, pidieron 3 proyectos más. Uno de ustedes de Los Angelitos Empantanados en esa época. Estuvimos ahí también. Ah, sí. bueno, muy bien. ¿Y ahí nació esa idea entonces? Y fue una de las propuestas, pero bueno, no la eligieron, era un poco ambiciosa, entonces hice Música Líquida, que estuvo también bien. Después, en mi cuarta visita acá, he venido 5 veces desde 1990 a Señal Colombia, la propuse, pero nuevamente solo aceptaron la Sub-30, que estuvo chévere, y hicimos también Ópera Prima. Y en esta ocasión, cuando me encontré con Silvana Orlandelli, que es la directora del canal, le dije, y ella dijo, no, pero tomó nota. Y acá, pues estaban, yo trabajé 7 años en la 99.1, y entonces, pues está Álvaro, que es mi hermano, y desde luego me encontré con Jaime Silva, quien es el director de Señal Memoria, y él va en la misma frecuencia, y el exgerente también pues tiene como un alma rock and rollera, y entonces sucedió absolutamente todo, y un día dieron el aviso, y con los consejos de Silvana y de Mauricio Miranda y Gustavo Bebedud y la gente de Señal Colombia empezamos a armar un proyecto transmedia, convergente, 6 marcas trabajando por un mismo proyecto. No es únicamente el seriado documental, estamos hablando de 2 líneas de podcast, uno con Radiónica, uno con Radio Nacional, por supuesto programas de radio y cápsulas de radio en ambas cadenas. Hay un programa que es precioso que vamos a hacer en Radio Nacional, vamos a contar la misma historia de los 14 capítulos del seriado documental, pero lo vamos a hacer con acetatos. No, entonces esa va a ser una historia. Bueno, ahí don Jaime Andrés Monsalve también Por involucrado con supuesto. toda esa cantidad de acetatos que colecciona Willy Vergara. Con ese par de genios, Willy, que es uno de los próceres de esta historia. Tenemos libro, tenemos una exposición en museo, tenemos muchísimas cosas dentro del proyecto. Tenemos un micrositio que es como el cerebro de toda la operación, el corazón está en RTBC Play, entonces la gente puede entrar por cualquier parte y esperamos que se queden y disfruten muchísimo el contenido. Tremendo, Mauricio. Juliana. Increíble, yo quiero saludar a Óscar Orjuela, quien ya lo presentábamos, hace parte de esta agrupación Darkness, 36 años de historia. Precisamente Nación Rebelde lo que busca es recoger esos legados que hemos tenido durante tantos años del rock, del metal y de toda esta nación rebelde que tenemos en Colombia. ¿Cómo ha sido este recorrido y cómo han visto ustedes también la evolución del rock y del metal en nuestro país? Bueno, saludo a todos nuevamente, muchas gracias por la invitación, y pues es un honor en realidad ser parte de esta nación rebelde, porque eso es lo que hemos sido las bandas, ¿no? Las bandas de rock, las bandas de metal desde que los inicios, y como lo dices tú, pues han sido todos estos años que ya se han sumado hasta llegar al día de hoy, y ha sido una experiencia pues bastante intensa, muy variada, con muchos tintes, digamos, pero pues un documento como lo que está sucediendo en este momento pues recoge todos esos esfuerzos, todas esas luchas que se han tenido, y bajo un nombre pues muy adecuado, Nación Rebelde, me parece. Entonces en la experiencia de nosotros, la evolución, ¿qué te digo? O sea, el rock yo pienso que se ha como masificado, ¿sí? Porque, bueno, Colombia siempre ha sido realmente un país rockero, ha tenido rock desde los años 50 más o menos, los 60. O sea, el rock siempre ha estado aquí, siempre ha querido tener protagonismo dentro del sentir musical de la gente. Hay muchas personas de diferentes áreas y que se identifican con la música rock, con el sentir de la música rock.
Bueno, ha ido como abriendo su espacio aquí en el país poco a poco y pues el día de hoy es una cosa sorprendente la cantidad de grupos que hay en todas las ciudades, de metal específicamente, ¿sí? Y todos los subgéneros pues, del género específico que es rock. Entonces, de aquel entonces al día de hoy, pues fíjate que las cosas han avanzado, han evolucionado y van en un muy buen camino, pues prueba de eso es Nación Rebelde y prueba de eso es que yo esté sentado aquí contándoles también esta historia, ¿no? Quiero preguntarle a Mauricio por cómo lograron armar la historia del rock en paralelo con la historia de Colombia. Lo veíamos ahora en la promo, como varios hechos de la historia reciente de nuestro país están cruzados también por la música. ¿Cuáles destacaría usted los más importantes? Claro, estamos hablando de los aportes que los músicos de rock, pop, hip hop, punk, metal, fusión, canción, todos los géneros asociados al rock, han hecho a la sociedad y a la cultura. Y cualquier hecho cultural y la sociedad avanza en la medida en que tenemos relación con el entorno y con la realidad, con la historia misma, con la historia del país. Los artistas jamás han sido ajenos. De hecho, los artistas normalmente tienen interpretaciones que van unos pasos adelante. Entonces, contarnos, desde ahí es contar el país. Y lo vemos en la evolución. A través de los capítulos nosotros podemos ver y sentir cómo era la sociedad en cada década. En los años 60, lo que se pensaba, cómo funcionaba políticamente, cómo la sociedad era tan cerrada, pero había unos jóvenes que tenían otras ideas y que querían hacer algo diferente. Se siente en la música, se siente en la forma y la manera como ellos organizaron cosas como las comunas, por ejemplo, una comuna hippie, que es una cosa como, uy, sería uno capaz de irse a vivir otra comuna hippie, pero ellos tenían un ideal. Lo mismo sucede, no sé, en los años 80, por ejemplo, o el inicio de los 90. Estamos hablando de momentos dificilísimos. Teníamos una guerra acá adentro en las ciudades, fruto del narcotráfico, y eso se ve, se expresa, se siente, el miedo está en los textos de las canciones y está en las acciones de los seres humanos. En este siglo hay un activismo importantísimo por parte de los músicos, pero tiene que ver con la lectura que le estamos dando a la vida y cómo estamos construyendo la historia como sociedad. Jamás han sido ajenos. De hecho, debido a su sensibilidad, yo diría que tienen el corazón mejor puesto que muchas personas. Claro. Sin duda, y sin duda siempre la música se cruza con esa historia de país. Quiero volver con Óscar Orjuela, el baterista de Darkness, para justamente hablar un poco de esos mediados de la década del 80 cuando surge Darkness. ¿Qué estaba pasando en Colombia y cómo se cruzan esos momentos, pues, sin duda, de los 80? Recordemos tragedias como la de Armero, que marcaron los 80, también la situación del Palacio de Justicia, con la música y con el crecimiento del metal en Colombia, Óscar. Sí, bueno, en esa época, así como lo mencionaba Mauricio, pues estábamos en una situación bastante intensa con esa situación del narcotráfico y demás, que uno no sabía pues en qué momento podía estallar una bomba, temía uno de que si un familiar salía de la casa a ver si iba a regresar. Entonces todo eso trataba uno de plasmarlo de alguna manera, pues esa inconformidad y esa rabia interna de pronto de no poder... digamos, que las cosas cambiaran inmediatamente, como esperábamos todos, pues las llevábamos a las guitarras, a los lugares de ensayo, ¿no? A tratar de plasmar eso, ese temor y esa ira que teníamos, a ver si lo podíamos poner una manera en de una desfogue, canción. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, en aquel momento era muy importante, digamos, lo que vivíamos, porque eso nos dio como también una fuerza de seguir existiendo, ¿no? Y como siempre con la esperanza de que se lleguen los días del cambio, ¿sí? Entonces a través de esa espera y de esa espera, pues ahí se ha ido produciendo música con la esperanza de ese día del cambio que percibimos todos, parece está sintiéndose, ¿no? Entonces esa ha sido como una vivencia y algo que hemos ido dejando con nuestra música, básicamente.
Precisamente yo les quisiera preguntar por esas vivencias. Son muchas historias las que escucharon ustedes en la construcción de Nación Rebelde y también deben existir muchísimas anécdotas de estas agrupaciones. Las promos nos encantan porque siempre cuentan un poco. Ellos no sabían que estaban haciendo música, veían esos instrumentos solamente por televisión y de un momento a otro los llegaron a tener. ¿Cuáles son esas anécdotas que ustedes en la construcción con todas estas bandas lograron tener? Y ahora también le pregunto a Óscar por esas anécdotas de pronto que han marcado la historia de Darkness. Bueno, pues desde luego hacer un proyecto así que todavía no está terminado. Llevamos como 250 entrevistas y vamos a seguir, porque tenemos muchas bandas todavía, muchos personajes y mucha historia por contar. En el libro, por ejemplo, nosotros invitamos a los artistas a que escribieran y los artistas nos mandaron, ellos mismos escribieron cada uno su anécdota, son cosas que no se han contado y ahí voy a contar dos. Hay una que es de Juanes. Él cuando tenía 14 años amaba, adoraba a Kraken y su sueño era ir al concierto de Kraken. Y durante una semana, cuando tenía 14 años, pintó su camiseta y se preparó para ir a ese concierto. Cuando llegó al concierto, desde luego en éxtasis, la felicidad le duró solamente 3 canciones. El concierto se acabó. Si quieres saber más, espera el libro en octubre. Te voy a contar otra. La cantante de Pasaporte. Claro, Elsa. Elsa Riveros, sí. Elsa, después del concierto y de gritar Bogotá, del Frutas, Bogotá. Del Frutas, bien. Exacto. Ella pues se hizo muy amiga de uno de los músicos de Los Prisioneros. Sí. Y después del concierto se fueron a cine, a Unicentro, y un besito iba llevando al siguiente beso y ¿no? Estaban como emocionados en el teatro, pero la gente lo reconoció. Y cuando lo reconocieron, pues obviamente que el autógrafo, pero ellos estaban en otra historia. Claro. Entonces salieron huyendo de ahí y lo que pasó esa noche lo vas a saber cuando lancemos el libro en octubre. Es increíble, están esas historias. Yo quiero resaltar el trabajo de más de 200 personas, de profesionales de las 6 marcas de RTBC. Tengo a mis héroes del rock and roll. Tenemos verdaderamente unos músicos que han hecho un cambio importante, pero tenemos más de 200 profesionales de RTBC, de las 6 marcas que han trabajado y siguen trabajando en este proyecto. A ellos, mi respeto, a ellos que son el Dream Team, el mejor equipo con el que yo haya trabajado en mi vida, el agradecimiento. Y es complejo, o sea, es mucha gente trabajando por un mismo objetivo a diferentes niveles. Desde nuestra gerente que siempre nos ha apoyado, Adriana Vázquez, y que también estuvo en La Brújula Mágica, hasta el último personaje, todos tienen puesta la camiseta de Nación Rebelde. Y por supuesto los músicos, absolutamente todos los músicos, a ellos también mi agradecimiento. Sin duda un proyecto maravilloso, se nos agota el tiempo, pero Mauricio, invitemos a la gente entonces a que se conecte este domingo con Nación Rebelde. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Óscar, gracias. No, gracias a ti, muchas gracias a ustedes por el espacio, por tenernos en cuenta y pues por permitirnos participar en este gran empeño, Nación Rebelde, que verdaderamente pues es un respiro de Colombia a través de su arte, de su expresión artística. Y nos vemos este sábado a las 7:30. Teatro Jorge Eliezer Gaitán, transmisión por Señal Colombia, primera pantalla, por streaming, por supuesto por Radiónica. Concierto Radiónica presenta Nación Rebelde RTBC y nuestro primer capítulo el domingo 18 a las 8, a las 7:30. Esperen un especial con noticias porque vamos a tener una previa con muchísimos invitados de este mundo, de este proyecto llamado Nación Rebelde.